Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. El día de hoy vamos a revisar el tema de la semana 12, que es acerca de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Bien, vamos a resolver específicamente ecuaciones diferenciales ordinarias a valores iniciales. La idea es conocer los métodos numéricos para resolver una ecuación diferencial ordinaria a valor inicial. Aplicar métodos numéricos para resolver una ecuación diferencial ordinaria a valor inicial. Ok, bueno, vamos a aplicar métodos de un solo paso para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ok, vamos a encontrar la solución, en este caso, solución numérica. Bueno, ya conocemos que las ecuaciones diferenciales eh, se pueden formular tal y como se muestra en pantalla, como una expresión en la cual existe una variable independiente, una variable dependiente y las derivadas de primer orden, segundo orden y enésimo orden. Entonces, tendríamos que conocer el punto de partida o el valor inicial. Si es que fuese una ecuación diferencial de primer orden, entonces necesitaríamos solamente eh, el valor de la variable dependiente evaluado en un punto X, siendo X la variable independiente. ¿Ok? Si es que estamos con una ecuación diferencial de segundo orden, pues necesitaremos adicionar a ello pues el valor de la primera derivada en el mismo punto y así sucesivamente. Ustedes ya han desarrollado, han visto en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias la solución analítica de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero también han logrado conocer que no todas las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen solución. Algunas de ellas sí, con las cuales se puede trabajar diversos métodos y aplicarlos y encontrar una solución analítica. Sin embargo, o generalmente, el proceso en sí que representa la ecuación diferencial que representa el modelo se torna con una estructura más complicada, lo cual hace imposible la tarea de resolver de manera analítica. Así que es necesario en ese caso, pues, llevar a cabo un método numérico para poder desarrollar este o resolver este problema, dar solución en sí al problema. ¿Ok? Bien, entonces voy a proyectar mi pantalla, mi pizarra, un momento, para hablar un poco acerca de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales en sí se usan para describir la dinámica de un proceso, ¿ok? La dinámica de un proceso. Como por ejemplo, veamos, este es un ejemplo aquí. Ok, aquí tenemos un ejemplo. En el caso de este sistema que es un sistema que ya lo conocemos, que es masa-resorte, está gobernado por una ecuación diferencial, ¿ok? Esa ecuación diferencial también hemos visto que es de segundo orden. Tiene una expresión, por ejemplo, la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo multiplicado por la masa, más en el caso de existir
un amortiguador con coeficiente C, pues simplemente se le agrega el coeficiente C multiplicado por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, más un coeficiente K, que es la constante de rigidez del resorte, multiplicado por X. Y esto es igual a, pues, a esta fuerza que se está aplicando y que varía en el tiempo. ¿Ok? Entonces, noten que esto en sí es un sistema y de este sistema se desea describir cómo es ese desplazamiento desde un origen, cómo es ese desplazamiento. Ya conocemos la dinámica de este sistema, sabemos que si se le aplica una fuerza y, y quizás se suelta ese, o se anula esa fuerza en un momento determinado donde X es mayor que cero, es decir, existe un desplazamiento inicial, entonces pues empezará a existir una oscilación hasta que la oscilación termine. ¿Ok? Esa dinámica de este sistema es necesario modelarlo. Y en ciertos casos se puede modelar utilizando leyes físicas, un poco de matemática para poder expresar esto como una ecuación diferencial ordinaria que gobierna este sistema. ¿Ok? No es el único, no es el único ejemplo. Podríamos hablar, por ejemplo, eh, veamos esta imagen. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que lo que hace es, eh, puede ser de enfriamiento o de calentamiento. Pongamos que es un sistema donde va a existir un calentamiento de un líquido. El líquido está en este nivel, ¿ok? O quizás está lleno ese tanque y lo que se hace es ingresar agua caliente y por aquí sale agua caliente. Y a través de un serpentín circula ese agua caliente. En ese escenario, pues, este líquido empieza a calentarse y para eso es necesario con un sensor de temperatura estar midiendo cuánto va esa temperatura. Entonces, es posible describir mediante ecuaciones cuál es la dinámica de este proceso y en el cual pues se tenga variables como por ejemplo la variación de temperatura en este tanque y describirlo con otras variables como podrían ser quizás el flujo de agua caliente, el flujo de agua fría que está ingresando, etcétera. Y con ello, pues, empezar a describir una ecuación diferencial que tenga una variable independiente que puede ser el tiempo, una variable dependiente que podría ser, en este caso, la temperatura. Si es una derivada de primer orden, pues le ponemos aquí, pero generalmente cuando se habla de temperatura, pues existe una derivada de segundo orden, ¿ok? Una expresión que pueda gobernar esa, esa dinámica de ese sistema en el cual se analiza la variación de temperatura del líquido en sí, ¿ok? Bueno, existen muchos otros ejemplos que se podría mencionar. El caso de la concentración, por ejemplo, tenemos un sistema, tenemos aquí un sistema en el cual ingresa una solución, una sustancia, y está dentro de ese tanque, y mediante este agitador se, se revoluciona, gira, gira este agitador y se logra generar una mezcla o una concentración. Y ese producto luego sale con un caudal determinado, una concentración de salida. Entonces, por ejemplo,
Es posible que nosotros tengamos aquí una concentración inicial en ese último ejemplo y cuando ya suceda la agitación, la mezcla, pues se tenga una concentración mayor. Es el caso, que la concentración incremente. O puede ser también lo contrario, que la concentración se reduzca. Poniendo que la concentración se incrementa, entonces estamos hablando que inicialmente existía una concentración. Estamos hablando de la concentración en función del tiempo. Y luego de la agitación, en algún momento, como ya no se añade alguna otra sustancia, como ya no se añade alguna otra sustancia, pues va a llegar un momento en el cual esa concentración alcance un valor final. ¿Sí? Alcance un valor final. Estaba en un valor inicial y va a alcanzar un valor final. Lo grafico así porque puede ser que con las mediciones, ustedes saben que los sensores no miden algo constante. Puede ser por el ruido del sensor, puede ser por la misma dinámica del sistema que eso esté no constante, sino con una ligera variación. Entonces, ¿qué es lo que en sí nos entrega una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial representa la dinámica del sistema. Esto quiere decir que si se va a lograr una concentración desde C0 hasta C1, pues tiene que haber un comportamiento de esa concentración a lo largo del tiempo. Esto podría ser un- una forma de esta manera. De esta manera podría llegar la concentración. O quizás podría ser gracias a la agitación de esas paletas, puede lograrse una mezcla homogénea más rápidamente y la concentración se establezca y sea un proceso mucho más rápido. En ese caso podremos llegar a la concentración C1 más rápido. Quizás ese agitador se mueve lentamente y no se logra que la concentración se establezca un valor C1 rápidamente, sino lentamente. Entonces, en ese caso, pues hablaremos de que la concentración, pues, tomará un poco más de tiempo llegar hacia ese valor C1. Entonces, a lo que voy es que miren que desde este punto hasta C1, todas esas curvas, todas esas curvas representan ese comportamiento dinámico del sistema, que puede ser así o puede ser así, etcétera. Es un ejemplo. ¿Cómo se comporta ese sistema? Está descrito o se puede describir mediante una ecuación diferencial ordinaria. Todo en adelante, a lo largo de su carrera van a hablar sobre distintos sistemas. Puede ser, quizás no le he tocado un circuito electrónico, ver la dinámica de la corriente, considerando condensadores, resistencias, algún otro elemento adicional para ver que existen corrientes de repente transitorias, etcétera. ¿Ok? Eso también se puede modelar mediante una ecuación diferencial ordinaria. O quizás de repente están analizando la dinámica de la población de una especie en un territorio donde existen, existen situaciones en las cuales son depredadas o existen situaciones en las cuales incrementan en número, se reproducen. Eso también es un sistema y tiene una dinámica. Entonces, en cualquier campo de la ingeniería siempre hablamos de sistemas que presentan una dinámica y lo que nos interesa es intervenir en esa dinámica. Y para intervenir en esa dinámica es necesario conocerla. Y para conocerla
pues es necesario encontrar la ecuación diferencial que gobierna ese sistema. Entonces, nosotros necesitamos conocer el sistema o la dinámica del sistema a través de una ecuación diferencial ordinaria. Por eso es que en sus cursos de física u otros, pues lo que hacen es modelar, encontrar una ecuación diferencial y con ello dar respuesta al problema. ¿Ok? Entonces, ustedes ya conocen cómo encontrar de las ecuaciones diferenciales ordinarias, cómo encontrar soluciones analíticas. Lo han trabajado, lo han trabajado en su curso previo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero como ya lo mencioné, estos procesos son cada vez más complejos y la estructura que tiene la ecuación diferencial ordinaria se torna más complicada. Eso lleva a, o eso se traduce en que la complejidad misma de la ecuación diferencial ordinaria no nos permite encontrar una solución analítica, ¿ok? En ese caso hablamos de encontrar, pues, soluciones numéricas, ¿ok? Soluciones numéricas de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, es necesario encontrar solución a una ecuación diferencial ordinaria. Es necesario. Y a nosotros en el curso nos interesan las soluciones numéricas, aplicar métodos numéricos para encontrar esas soluciones aproximadas. ¿Ok? Bien, entonces eso en cuanto a la importancia de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es más, puede ser que mediante modelamiento físico no se logre obtener la ecuación diferencial que gobierna ese sistema. En esos casos hay otra disciplina que se conoce como el modelado de sistemas, modelado y simulación de sistemas, donde lo que se tiene es tomar mediciones, por ejemplo, puedo tomar mediciones a este, a este valor de revoluciones por minuto. Puedo tomar medición mediante un sensor de concentración que me dé la concentración y conozco que mi sistema es tal que tiene una entrada, que es las revoluciones por minuto, y tiene una salida, que es la concentración que yo deseo determinar. Entonces, puedo investigar cuál es la ecuación diferencial ordinaria que representa el sistema, simplemente tomando lectura de esas revoluciones por minuto, lectura de esa concentración, y llevar a cabo una tarea que es la de identificación de sistemas, con el objetivo de nuevamente encontrar esa ecuación diferencial que gobierna el sistema. Al fin y al cabo, esto se trata, por ejemplo, en modelado de identificación de sistemas y el resultado es una ecuación diferencial ordinaria, al fin y al cabo. Ya sea en el dominio del tiempo, lo conocemos claramente, pero puede estar también expresado en el dominio de Laplace, que eso es otra manera de expresar el sistema. Ok, entonces, hoy, hoy día nos interesa conocer nuevamente las soluciones numéricas. Para ello vamos a presentar algunos métodos. Vamos a ver aquí qué tenemos en nuestro PPT. Bueno, tenemos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Noten que existe solo primera derivada, por eso solamente es de primer orden. Tuviera una segunda derivada en algún término, sea a la izquierda o a la derecha, como es el caso, bueno, esto no. Si hubiese aquí un término donde exista una segunda derivada, pues es de segundo orden. Aquí hay una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, porque esta es la tercera derivada, segunda derivada, primera derivada.
¿Ok? Entonces, son ejemplos de las estructuras que tienen las ecuaciones diferenciales ordinarias. Pueden ser de orden enésimo. En procesos se hablan de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Puede ser que existan también diferenciales, ecuaciones diferenciales ordinarias tercer orden, por ejemplo, en sistemas mecánicos, mecatrónicos, eh, que es lo común. ¿Ok? La derivada de segundo orden, la derivada de tercer orden. Nos interesa dar solución o los métodos que apliquemos el día de hoy se enfocan a solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿ok? Que tienen un valor inicial. Y eso lo podemos ver en diversos casos. Por ejemplo, en la segunda ley de Newton, está expresado mediante una derivada de primer orden. La ley de calor de Fourier también está expresado con una derivada de primer orden, entre otros. Y una ecuación diferencial ordinaria se formula de esta manera. Bueno, la ecuación diferencial ordinaria de primer orden se puede expresar como la primera derivada en función de, en el lado derecho de la expresión puede estar inmerso la variable dependiente y la variable independiente, ¿ok? Cualquiera sea la estructura. Y para tener un punto de partida, necesitamos un valor inicial. Ahora, ¿a qué me refiero con un punto de partida? Tomando el ejemplo de la concentración, pues yo podría tener, a ver, yo podría tener aquí esta concentración. Y, ok, entonces, vamos a considerar solamente el primer ejemplo. Ok, entonces, esta curva representa la dinámica del sistema, ya lo indicamos, pero esa dinámica del sistema noten que parte desde C0, que tiene un valor. Podría ser que no parta en C0, sino parta en un valor menor, o de repente parte desde cero, desde aquí, y la dinámica que se tiene, pues sea la misma, considerando que es un sistema lineal. Entonces, si es así, entonces con cualquier valor inicial vamos a tener esa misma dinámica, ¿ok? Esa misma dinámica. Por eso se hace necesario que encontremos o que expresemos un punto de partida. Ese punto de partida es el valor inicial. Y para nosotros el valor inicial va a ser C0. De esa manera queda definido esta curva, esta única curva, porque si no se habla de familias de curvas, que al fin y al cabo la solución de una ecuación diferencial ordinaria es una familia de curvas, pero si consideramos un punto de partida, pues es un problema de valor inicial, por lo tanto estamos buscando solo una curva. Y esa curva empieza aquí y se desarrolla como aparece en la línea verde. ¿Ok? Entonces, de esa manera es necesario fijar un punto de partida por lo que se denomina una condición inicial. Y para nosotros resolver numéricamente necesitamos un paso H. El intervalo donde se va a analizar la variable independiente, que en este caso es X, puede ser el tiempo, es desde A se va a expresar de todas maneras porque es parte de la condición inicial, y B ya es un parámetro opcional. Va a ser nuestro criterio el que define este valor B, hasta qué punto deseamos analizar. ¿Qué me refiero? A que si la variable independiente es el tiempo, pues esto es A, inicio en cero, y B podría ser justo donde se establece esa curva. O de lo contrario,
podría considerar que mi solución, la solución esté aquí, por ejemplo, que termine de encontrarse la solución hasta ese tiempo B. ¿Ok? Va a depender de nuestro criterio. Quizás hasta este punto ya se ve que se establece la solución, por eso no nos interesa conocer lo que hay después. Nuevamente depende de nuestro criterio. Ok, ahora hablemos de la forma más, más rápida de poder solucionar una ecuación diferencial ordinaria de manera numérica. Veamos. Eh, supongamos que tenemos aquí una curva que representa la dinámica de un sistema. Eh, vamos a tomar, ok, listo, esta curva, donde se tenga aquí la variable independiente x y la variable dependiente y. Entonces, lo que yo deseo es encontrar la solución numérica de una ecuación diferencial. Si esta es la solución analítica de la ecuación diferencial, entonces yo podría iniciar desde un un y ese xy tiene su imagen, es y, ¿ok? Y quisiera estimar cuál es el valor de la imagen para un xy siguiente, que lo voy a llamar xy más 1, que se logra simplemente de incrementar en un paso h a xy. Es decir que xy más 1 es igual a xy más h. Un paso. Ahora, esta ecuación diferencial o esta solución de la ecuación diferencial tiene una expresión, la ecuación diferencial tiene una expresión, por ejemplo, como y' es igual a f de x, eh, y, o dicho de otra manera, derivada de y con respecto de x es igual a una función en términos de la variable dependiente e independiente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la ecuación diferencial es igual a 4x más seno de t por x. Podría ser esto un ejemplo, o mejor dicho, 4x más x seno de t. Puede ser un ejemplo de ecuación diferencial. Nótese que estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Esto quiere decir que máximo primera derivada aparece. ¿Ok? Máximo primera derivada aparece. Y si aparece la primera derivada, eso quiere decir que la primera derivada ya sabemos qué significa la pendiente de la recta tangente en un punto. Ahora, si lo que deseamos estimar es este valor de i en i más 1, pues podríamos tomar la información de este punto y capturar la pendiente en ese punto. La pendiente en ese punto. ¿Ok? Y considerando el paso h, pues tratar de estimar y obtener este valor de y más 1, pero sería el estimado. Si hacemos eso, tratar de estimar el i siguiente utilizando la derivada o la pendiente de la recta en el punto xy, noten que lo que logramos es un error, que sí es considerable, que se puede minimizar, sí. ¿Cómo? Pues disminuyendo el paso h. ¿Ok? Disminuyendo el paso h. De esa manera podríamos hacer una estimación
Ahora, lo vamos a escribir así. Eh, la derivada o la pendiente de la recta lo hemos evaluado en este punto, que es xy, y, en ese punto. Por lo tanto, por lo tanto, esto es igual a una expresión que está en términos de x e y, pero como esa derivada lo hemos evaluado en este punto, esa función tiene que estar en términos de xy, y. Ok, ahora, derivada de y con respecto de x. Lo podríamos tomar como diferenciales. Y si ese paso h tiene una longitud determinada, pues podríamos hablar de una diferencia de y entre una diferencia de x. Esto sería como el y siguiente menos el y actual entre el x siguiente menos el x actual. Pero esto lo estoy denominando h. Así que voy a borrar esto y le voy a poner simplemente h. Y esto es igual a una expresión. Listo. De todos los parámetros que se muestran en esta ecuación, hay uno que es de interés. Hay uno que es de interés. Miren que lo que deseamos encontrar es este y más uno o estimarlo. Entonces, si nos interesa este, este y en i más uno, entonces simplemente lo despejo y lo dejo como y siguiente es igual a i actual más h multiplicado por f evaluado en xy, y. Ya está. Entonces, ya encontramos, ya encontramos una expresión con la cual podemos hacer una estimación del i siguiente. Esto es la manera más rápida, pero también no nos proporciona una solución eh, precisa considerando cualquier intervalo h. Esto se le conoce como el método de Euler. ¿Ok? El método de Euler. De esa manera se le conoce. Es esta expresión que aparece aquí. Ahora, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Bueno, una ecuación diferencial aquí no está con... Bueno, pueden tomarlo esto como segundo ejemplo. Pero como aquí tenemos una ecuación diferencial que sí está en términos f de x, y, es decir, en términos de la variable independiente y la variable dependiente, y además tenemos su solución analítica, pues usemos esto para aplicar Euler. ¿Ok? Entonces, voy a copiar esto, lo vamos a pegar aquí, ya está. Ok, entonces, tenemos una ecuación diferencial y debemos encontrar la solución numérica. ¿Qué paso vamos a utilizar? Quizás me adelanto un poco a los demás métodos y tomo el paso. Ok, vamos a tomar el paso de 0,5 y vamos a tomar el paso h de 0,5, x
Cero ya lo tenemos aquí. X, mejor dicho, si la variable independiente es X que pertenece de A a B, esto sería A. Ahí inicia X. Por lo tanto, aquí le ponemos cero. ¿Hasta dónde? Bueno, podríamos analizar hasta el valor de 2. Ok, ya está definido el problema. Ahora hay que darle solución utilizando el método de Euler. Entonces, aplicando el método de Euler, aplicando, aplicando el método de Euler. Voy a copiar la fórmula. Ok, ya está. Entonces, comenzamos. Tenemos una tabla, veamos. Bueno, vamos a trabajarlo de esta manera. Para i igual a cero, ¿ok? Para i igual a cero. Si i es igual a cero, entonces estamos hablando de x0 igual, aquí está, cero. Ya, x0 igual a cero e i0 es igual, bueno, también lo tenemos aquí. La imagen cuando x es cero es igual a uno, igual a uno. Listo. Cuando i es igual a uno, entonces estamos hablando de x1, pero como x pertenece de cero a 2 con pasos de 0,5, entonces estamos en, si esto es x0, que es cero, con pasos de 0,5 tendríamos 0,5, 1, 1,5 y 2. Esto sería x1, x2, x3, x4. Entonces lo que estamos buscando son las imágenes, la solución, es decir, i0 lo tenemos, necesitamos encontrar el i1, ¿ok? Entonces, i1 lo vamos a encontrar con la expresión, la fórmula o el método de Euler, que nos dice que no está funcionando el control Z.
Ok. Entonces, Euler nos dice que I1 va a ser igual a I0 más H por F de, ojo, estamos en I más 1. I más 1 es igual a 1. Mm, I más 1 es igual, bueno, vamos a ponerlo así. Eh, esto es, le voy a poner I0 y las condiciones iniciales lo vamos a retirar esto. Si I es igual a 0, entonces estamos hablando de I más 1 es 1, es igual a I0 más H por F de X. Ahora sí, XY que es 0, y 0. Ya está. Ok. La pregunta aquí sería, ¿cómo reemplazo X0 e Y0? Habría que identificar qué es esta expresión. ¿De dónde obtenemos esa expresión? Ya se imaginarán que si la ecuación diferencial está aquí, es derivada de y es igual, esto de aquí vendría a ser f de x, y. Es decir, derivada de y con respecto de x es igual a x al cuadrado menos 3y. Ya sabemos que esto es f de x, y. Por lo tanto, hay que reemplazar en esa expresión y decir lo siguiente. Y 0 ya lo tenemos, vale 1, vale 1, vale 1. Y le agregamos el paso h fijo, 0,5, multiplicado por la imagen evaluado en x0 y 0. Es decir, que a x lo voy a reemplazar por x0, a y lo voy a reemplazar por y0. Y digo, x0 vale 0, 0 al cuadrado menos 3 veces y y0 vale 1, 1, listo. Entonces, ¿cuánto vale I1? 0 al cuadrado menos 3 por 0,5 menos 1,5 más 1 menos 0,5 menos 0,5, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos el valor de I1 para, para, para X1. Entonces nos faltaría el siguiente para X2. ¿Cuánto vale I2? Entonces decimos, pues vamos a tomar I1. I1, entonces I más 1 es igual a I2. I2 es igual a I1 más H por F. Ahora estamos XY, y eso se refiere a X1, X1, Y1. Ya está. Y lo que habría que hacer es reemplazar, ¿no? Miren que I1 ya tenemos el valor. Vale menos 0,5. Hay que agregarle el paso h que es 0,5 y luego hay que multiplicarle por esta función reemplazando x y y1. Ahora hay que reemplazarlo por x1 y y1. Entonces x1 vale eh, 0,5, 0,5. Entonces le ponemos aquí
0,5 al cuadrado menos 3 veces y, pero, y uno vale menos 0,5 menos 0,5. Listo. Eso es igual a I2. Habría que operar. De repente me ayudan con las operaciones. Muchas gracias. Vale 0,375. Listo. Entonces, podríamos continuar. Ya tenemos I2. Ahora para X3 debemos calcular cuánto vale I3. Entonces, con la misma metodología, eh, tenemos, vamos a copiar esto y sería para I2. I2. Listo. Y tenemos, si es igual a 2, I más 1 es igual a 3. I3. I más 1 es igual a 3, por lo tanto I3 es igual a I2 más H por f de x, xi, y vale 2, 2, y 2. Listo. Por lo tanto, I2 ya lo hemos calculado, vale 0,375 y le agregamos el paso H 0,5 y, bueno, aquí habría que reemplazar, ¿no? En f de x. Aquí le ponemos x2 y aquí le ponemos I2. Por lo tanto, le ponemos x2 vale 1. Le ponemos 1 al cuadrado menos 3 veces y dos ya lo hemos calculado, vale 0,375. Ok, y con esto ya tenemos I3. Ok, 0,375
0.3125. Ya está. Entonces ya tenemos I3. Y por último, para terminar, tendríamos I4. Entonces, la misma fórmula para I3. I3. Si I es igual a 3, I más 1 es 4. Por lo tanto, es que es I4 se calcula con I3 más el paso H, f de X3, I3. ¿Ok? I3 ya lo hemos calculado, vale 0.3125 más el paso H que vale 0.5 más f de X3 y 3. Es decir, en f hay que reemplazar ahora X3 y 3. X3, miren que ahora X3 vale 1.5. Entonces hay que poner aquí 1.5. 1.5 al cuadrado menos 3 veces y el I que calculamos que es 0.3125. Ya está. Y con esto tenemos el último I. Listo. 0.9688. Redondeando a 4 decimales. Ya está. Ok, habría que comparar cómo está nuestra solución numérica con la solución analítica, dado que tenemos la solución analítica. Entonces, vamos a ver. Voy a buscar un... Voy a abrir un graficador. Aquí está el graficador. Ok, entonces, la expresión es I igual a... La solución analítica es I igual a 25 entre 27 por E elevado a la menos 3. 3x más x al cuadrado entre 3 menos 2x entre 9 y le agregamos 2 entre 20. La solución está de 0 a 2. De 0 a 2. Listo. Esa sería la solución analítica. Ahora, nosotros tenemos una solución numérica. Habría que utilizar lo que hemos encontrado para graficarlo y ver qué tal nos ha salido la solución numérica con el paso
h de 0.5. Entonces vamos a agregar aquí una tabla. Los x son 0, 0.5, 1, 1.5 y 2. ¿Listo? El i. El primer i es el del valor inicial, la condición inicial que es 1. Para 0.5, bueno, igual lo podemos visualizar aquí. Para, para 0.5 es i1, para 0 es i0, 0 es i0 que es 1, para 0.5 es i1 y 1 vale menos 0.5. 0.5. Para 1 es i2 y 2 vale 0.375. Para x3 que es 1.5 es i3 que es 0.3125. Y por último, para x4 que es 2 es i4 y 4 vale 0.968. Ya está. Voy a ponerle líneas. Ya está. Entonces, tenemos nuestra solución analítica. Miren que el paso no es no es el adecuado, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para poder mejorar y aproximarnos a la solución, a esa solución analítica? Esta es nuestra solución analítica. Esta sería solución numérica y con Euler. Y lo otro es, esto sí es la solución analítica. Ok, miren que existe un error que es pronunciado. Miren que, noten que desde este punto, lo que hemos hecho es tomar la derivada, la pendiente justo en x0. Esto es una tangente y se ha encontrado cuál es el valor de i para x1. Y aquí está ese punto. Entonces, por haber hecho eso, tenemos, miren, ese error que es bastante grande. Ahora, aquí tenemos un error, aquí tenemos otro error, aquí tenemos otro error. Ojo que la solución numérica no es el último punto. La solución numérica son todos y cada uno de estos puntos que hemos encontrado. Todo conforma la solución. Si hablamos de un error, el error tiene que estar expresado para este punto. Bueno, la condición inicial quizás no. Para este punto, para este punto, para este punto y para este punto. Yo les había hablado acerca de métricas para poder evaluar el rendimiento de una solución. Eso se podría aplicar bastante bien aquí, cuando hablamos, por ejemplo, del error cuadrático medio, cuando hablamos del error cuadrático medio, de, del error cuadrático medio normalizado, el coeficiente de acuerdo, entre otras métricas. Esto sirve para un conjunto de datos que es una aproximación, como es este caso, ver qué tanto se aproxima o cuantificar esa aproximación de esa solución o esa propuesta, en nuestro caso numérica, de la solución real o la solución exacta. Ok, bien, entonces yo les he compartido en la carpeta
esta carpeta, veamos aquí, les he compartido un formato. Les he compartido un formato. Vamos a abrirlo. Ok. Entonces, en este formato, ustedes pueden llevar a cabo el método. Vamos a verlo rápido. Aquí le voy a agregar una columna más para ponerle el y más uno. Esto está, no hay problema, está en línea. Ustedes lo pueden abrir mientras estamos visualizándolo y luego pueden hacer una copia y editarlo. ¿Ok? Entonces, f de x y ya habíamos visto en la pizarra. F de x y, f de x y es igual a evaluar la expresión en x, y y. Esto es x al cuadrado, como y es igual a cero, entonces x0 es parte de la condición inicial, x al cuadrado, menos 3 veces y. Y ese y sería el y0. ¿Ok? Aquí está el y0, 1, 2, 3, 4. Listo. Eso sería f de x y. Y el i siguiente, aplicamos Euler. El i siguiente, lo que acabamos de escribir aquí es f de x0 y 0. Esta expresión. Y el i siguiente, que sería i en 0 más 1, que es 1, y 1 es igual a y0, que es 1, y 0, que es 1, más h, más h, esto sí lo debemos fijar, multiplicado por la expresión f de x0 y 0, que está aquí. Ya está. La solución exacta, podríamos utilizarla para comparar y evaluar, calcular los errores. 25, 25 sobre 27 multiplicado por exponencial de menos 3 por x. Bueno, en este caso x está aquí. ¿Ok? Más x al cuadrado entre 3. X, disculpen, x al cuadrado entre 3. Le agregamos menos 2 por x entre 9 más 2 entre 27. Ya está. El error, bueno, le vamos a poner aquí el absoluto del i exacto menos el i entre el absoluto del i exacto. Listo. Ese es el error relativo, pero acá dice error relativo porcentual, pues simplemente lo expreso en porcentaje. Y ya está. Obviamente aquí no hay error porque se habla de la solución de la condición inicial. Ojo que miren que ah, para calcular el error, yo no estoy tomando este i más uno porque este i más uno es eh, si i vale cero, esto es i1, es decir, i1 va aquí. Por eso es que inicialmente no había puesto esta columna ahí, porque a veces causa confusión, pero es necesario recalcar que todo esto es la solución numérica y esta es la solución exacta. Así que el error tendríamos que compararlo entre estos dos valores. ¿Ok? Listo. Los XY no hay problema, se pueden calcular porque ya sabemos que el X siguiente, ¿dónde está? Aquí está. El X siguiente es igual al X anterior más el paso H. El paso H que es fijo. Ya está, tenemos todos los X. Va de 0.5, 1, 1.5 y 2. Ok, el Y
Ya lo hemos calculado. Para Y1, Y vale 1, Y1 es igual, aquí está Y1. Y por lo tanto, todo lo demás se puede calcular simplemente jalando las celdas. También podríamos calcular los y exactos y podríamos calcular cuánto vale los porcentajes de error. Ok, ahora, esto es la propuesta utilizando el método de Euler. El método de Euler. ¿Ok? Con el método de Euler. Si ustedes comprenden Euler, pues lo demás es sencillo. Ahora, voy a tomar esta misma gráfica y vamos a copiarlo aquí. Ok, ok, ya está. Entonces, lo que quiero hacer es, voy a borrar esto. Ok, bueno, ya conocemos la fórmula de X. Entonces, lo que nosotros hicimos hace un momento, lo que nosotros hicimos hace un momento es, según la fórmula de Euler, teníamos I siguiente es igual al I actual más H por F de X y, Y, donde esta expresión viene a ser, como ya sabemos que la ecuación diferencial está escrito de esta manera, esto en sí es la pendiente de la recta tangente, es decir, esta misma pendiente en este punto. Bueno, más que en ese punto significa pendiente, solo que en Euler se toma en este punto XY. Así que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa pendiente no lo tomamos de esa manera, sino que vamos a cambiar y vamos a decir que esa pendiente va a ser el promedio entre esta pendiente y quizás en este punto también hay otra, otra pendiente, ¿no? Y ese punto es en x y más uno. Entonces, tengo esas dos pendientes, pues le saco el promedio y aproximadamente tendré algo así, que sea este el promedio, ¿ok? Que sea ese el promedio. Si se dan cuenta, si esta pendiente lo aplico a x y más uno, le voy a poner aquí un punto, ¿ok? Entonces, ahora sí, entonces le aplico aquí, de repente me ha salido muy, porque así está mejor. Ya está. Entonces, si esto es el promedio de estas dos pendientes, entonces miren que yo le voy a aplicar a x y. Ahí le voy a aplicar. Y ahora tengo un valor que se aproxima más cuando yo quiero estimar este y, y más uno. El y más uno lo voy a estimar. Y miren que ya se acerca con mejor precisión que el caso anterior de Euler, que tenía todo este error.
Ahora ya estoy mejorando. De eso se trata el siguiente esquema. Lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto y lo que vamos a hacer es considerar un promedio. Un promedio, es decir, es semisuma de f de x y x y más uno coma, y más uno. Eso es la pendiente en el punto siguiente, porque lo conozco. La ecuación diferencial, al fin y al cabo, me brinda información de pendientes en cualquier punto. Ahora sí, puedo ordenar un poco. Y más uno es igual a y más eh, h. Bueno, un momento lo voy a poner aquí para que no se vea cargado. Y aquí le voy a poner eh, f de x y, y más f. Ojo que ya sabemos, lo voy a escribir de nuevo. X y más uno es igual al x anterior y le sumo el paso h. Entonces aquí sería x y más el paso h. ¿Ok? Coma y y. Esto lo podría tomar de Euler. Es decir, sería y más el paso h multiplicado por f de x y. Es lo que me dice Euler. Ahora sí. Ok, entonces a esto le voy a llamar un K1. Y miren que K1 está aquí. K1 también está aquí. Ok. Y a esto, a todo este F, le voy a llamar un K2. Y esto quedaría como el I siguiente es igual al I anterior más H multiplicado por, voy a ingresar el 2 como para que se parezca a la forma de la PPT. Y aquí tengo K1, el factor 1/2, lo ingreso, más el factor 1/2 lo voy a ingresar, 1/2 más 1/2 de K2, ¿ok? De K2. Listo, ya está. Donde por supuesto tengo que definir K1 y K1 es igual a f de x y, f de x y, y K2, K2, K2 es igual a f de x y más h, x y más h, y más h, y h lo multiplico por K1, por K1. Y ya está. Entonces tengo un nuevo esquema que me va a permitir dar solución a la ecuación diferencial. Bueno, de manera numérica. ¿Ok? A este método le vamos a denominar el método de Runge-Kutta. Bueno, antes de decirle Runge-Kutta, bueno, Runge-Kutta de segundo orden, antes de llamarle Runge-Kutta. A esto se le denominaba como un método de
Euler mejorado. ¿Por qué mejorado? Porque ya no estoy tomando la pendiente en el punto XY, como era esta pendiente, sino lo que estoy haciendo es tomar un promedio con esta otra pendiente y tener una mejor aproximación. Pero en sí, esto pertenece a un método que se denomina el método de Runge-Kutta de segundo orden, pero en realidad una particularidad una particularidad del método, que en sí es una familia de métodos, que se denomina el método de Hume. ¿Ok? Ahora, veámoslo en la PPT. Método de Runge-Kutta. Entonces, el método de Runge-Kutta de segundo orden tiene esta forma, donde A1 y A2 lo he expresado aquí, A1, A2, bueno, A2 un medio. Y P1, H está multiplicado por 1 y Q o mejor dicho, K por H está multiplicado por Q. K por H está multiplicado por Q, que vale 1. En ese escenario, esta es la condición que se debe obtener para la relación de variables. Entonces, si P y Q es 1 y A1 y A2 es un medio, entonces estamos en este esquema que se denomina el método Runge-Kutta de segundo orden, específicamente el método de Hume con un solo corrector. Entonces, este es el método de Hume. Ojo que podemos tener eh, esos tres, esos tres métodos. Lo que se hace en sí es eh, dar una ponderación a este valor de estas pendientes hasta encontrar una mejor aproximación, un mejor acercamiento a la estimación de I exacto que es este valor. Y entre esos tres métodos más importantes está el método de Hume, el método del punto medio y el método de Rand. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con esto de aquí. Para eso está nuestro formato. En el formato tenemos la segunda pestaña. Quizá le copio el exacto y el error como para poder avanzar. Ya sabemos que esta es solución numérica. Ok. Los X, ni hablar, ya están calculados. Ya están calculados. Ok. Ahora, K1. K1, al igual que el caso anterior, f de xy por y. K1 igual f de xy por y. X al cuadrado menos 3y. X al cuadrado menos 3 veces y. Listo. Y K2. Ahora, ojo que cuando efectuamos esto, voy a ponerlo aquí, en el ejemplo, derivada de y con respecto de x es igual a x al cuadrado menos 3 veces y. Y esto lo hemos llamado f de x, y. Para y igual a 0, estamos en que esto es, mejor dicho, f de x 0, y 0 es x0 vale 0,5 al cuadrado menos 3 veces y 0 que vale 1. ¿Ok? Pero luego f, nos piden f de x y más h, y más h por k1. Eso quiere decir que esta misma expresión
esta misma expresión debemos evaluarlo en el punto que nos están indicando. Es igual x al cuadrado, pero este x, este x en realidad se refiere a toda esta expresión, que es xy más h. Es decir, xy vale 0 más h, esto es 0,5. Y eso sería y más hk1, lo debemos reemplazar aquí en vez de y. Y debemos colocar aquí y que vale 1 más h que vale 0,5 multiplicado por k1. Y k1 vale menos 3. Menos 3. Listo. De esa manera empezamos a reemplazar todo. ¿Ok? Entonces aquí la estructura la mantenemos. Es igual x al cuadrado menos 3 por y. Solo que aquí dentro sería xy más h. Xy más h. Lo fijo. Y dentro de y lo reemplazo por y más k1 por h. Y más k1 por h. Y h lo fijo. Listo. El siguiente y ya lo hemos calculado. Por lo tanto, podemos hacer todos los cálculos de K1, K2 y encontrar. Veamos qué tal. Veamos si todo está ok. Ah, disculpen. El siguiente, lo que pasa es que aquí no le puse, lo que pasa es que aquí no le puse el siguiente, el y más uno. ¿Ok? No le puse el y más uno. Entonces ahora sí, el siguiente es igual a y más uno, pero aquí faltó calcular el i más uno. Entonces, el i más uno es igual, el i más uno, el i siguiente es igual al i anterior más h, el paso h, multiplicado por un medio, o bueno, directamente, un medio de k1 o k1 entre 2 más k2 entre 2, k2 entre 2. Listo, ahora sí, ya está. Entonces, ya tenemos todos los cálculos. Ok, hay que ver si se logró el objetivo de aproximarnos de mejor manera. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar estos puntos que son la solución numérica y lo vamos a pegar en nuestro graficador. Ya está. Y vamos a poner las líneas. Ok, ya está. Miren que, bueno, hemos tomado, la solución ahora toma la forma de la solución analítica, pero como que todavía hay un offset ahí que hay que eliminar y que se elimina reduciendo el paso h. Pero por lo pronto, con el método de Hume, con el método de Hume, o mejor dicho, con el método de Runge-Kutta de segundo orden,
el esquema de Hume, logramos obtener esta solución. ¿Ok? Logramos obtener esta solución en verde. La idea es que ustedes prueben con el método del punto medio y con Ralston para ver cuál de los dos obtiene un mejor resultado. ¿Ok? Ojo que el método Runge-Kutta de segundo orden es una familia de métodos. Ahora, segundo orden se le denomina por porque el error se va reduciendo en una proporción de h cuadrado, ese error. Es decir, que si h lo reduces en una cantidad, por ejemplo, lo reduces en la mitad, entonces esa reducción se vería reflejado en la disminución del error en un medio al cuadrado, ¿ok? Que sería un cuarto. Entonces, ese orden en el cual se está reduciendo el error se refleja por h al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que esto es el método Runge-Kutta, pero de segundo orden. Hay otro método que es el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Como su nombre mismo lo dice, pues ahora el error va a estar en función de la reducción del paso a la cuarta. Es decir, que de, de h a h medios, la reducción es un medio, por lo tanto, un medio a la cuarta, pues 1/2 a la 16, 2 no, 2 a la 4 que es 1/16. Entonces el error decrece a razón de 1/16. Ok, y ese método de Runge-Kutta de cuarto orden, bueno, esto ya lo hemos llevado a cabo en el formato, y ese método de Runge-Kutta de cuarto orden tiene esta forma, donde ahora tenemos K1, K2, K3 y K4, y miren que todos hablan de obtener en sí una expresión para de la pendiente de la curva, ¿ok? Mejor dicho, la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿En qué punto? En XY más H medios y en XY más H. Entonces, veámoslo así. Ok, veámoslo así. Eh, esto, ok. Miren, aquí dice K1, K1 es f de X y Y, es decir, la pendiente. Sabemos que la ecuación diferencial es derivada de Y, derivada de X, es igual a f de X, Y. Entonces, si la pendiente en este punto X, Y, lo conocemos, entonces lo planteamos como K1. Entonces, eso en sí es la pendiente nuevamente en este punto. Luego dice, aquí hay 2K, como está en función de F, eso quiere decir que también son pendientes. Ambos son en XY más H medios, en XY más H medios, eh, XY más H medios. Esto es XY más, más H medios, es decir, la mitad. Y aquí se trata de encontrar una pendiente K1 y una pendiente K2. Bueno, voy a expresarlo así. Esto que sea K1 y esto que sea K2. ¿Ok?
Y K4 es otra pendiente, pero está evaluado en X y más H, es decir, está en X y más 1, es decir, está aquí, al igual que el caso anterior. Aquí hay. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro pendientes. Y las cuatro pendientes hay que ponderarlas con algunos pesos. Para el caso de la primera pendiente con un peso 1, para el caso de la pendiente K2 por un peso 2, para la pendiente K3 un peso 2 y para la pendiente K4 por un peso de 1. Y hago un promedio ponderado. ¿Por qué promedio ponderado? Porque K1 más K2 más K3 más K4 con sus pesos de 1, 2, 2, 2, 1, los coeficientes suman 6, lo divido entre 6 y tengo una especie de promedio ponderado. Un promedio ponderado de estas cuatro pendientes. Y con eso obtengo una mejor precisión. Y es así, el método Runge-Kutta de cuarto orden es de los más famosos en el sentido de que es simple, es sencillo el esquema y garantiza una mejor solución, una mejor aproximación. Vamos a verlo en el formato. Veamos en el formato. En el formato tenemos, bueno, ya tenemos, aquí vamos a poner el siguiente y más uno. ¿Ah? Ok, K1 no hay problema. Eso es x al cuadrado menos 3 por y. Ya está. K2 es igual, ya sabemos, x al cuadrado menos 3 por y. Solo que hay que modificar lo que está dentro de x. Es x y más el paso h. El paso h lo fijo. El paso h entre 2. Entre 2. Entre 2. Y en y lo reemplazo por y más K1 más K1 por el paso H, lo fijo entre 2. Ok, K3, la misma expresión. X al cuadrado más 3, no, menos 3 veces y. Ahora, X lo reemplazo por XY más H medios, XY más H lo fijo entre 2 y aquí lo reemplazamos por el y lo reemplazamos por y más K2, esto es K2, por el paso H medios, H entre 2. El paso lo debemos fijar. Listo. K4. K4 al igual que el caso anterior. X al cuadrado menos 3 veces y en vez de X le pongo X. X más, ojo que aquí sí es H, en los anteriores K2 y K3 era más H medios, aquí sí es H, el paso H, el cual lo fijo, y lo reemplazo por Y más K3 multiplicado por el paso H, y ese paso lo fijo. Ok, por lo tanto, el I siguiente, el I siguiente es igual al I anterior, más H sextos, más H, que lo fijo, entre 6 multiplicado por, y aquí dentro le pongo K1, K1 más 2K2 más 2K2 más 2K3, 2K3 más K4.
Listo. Por supuesto, el siguiente es igual a este i. Podemos ir actualizando esto, pero para ello necesitamos calcular todo esto. Y los errores, bueno, podría copiar la fórmula y corroborar. Ojo que aquí sí exacto, bueno, aquí está tomando el K2, pero debería ser el I1. Ya está, ya está. Ok, miren que los errores a comparación con lo anterior se ha reducido 297%, 170, 180%. Aquí tenemos 20%. Vamos a graficar para ver la solución que hemos encontrado. Ahora voy a pegar esto y miren que voy a poner quizás marcadores y líneas negro y listo. Ya está. Miren que está mucho mejor. Vamos a resumir todo. Ok, entonces tenemos aquí, eh, esto es la solución analítica o la solución exacta. Solución exacta. Luego ejecutamos Euler, Euler, y obtuvimos pues una aproximación bastante desastrosa. Luego tenemos el método de Euler mejorado o lo que hemos llamado como Runge-Kutta de segundo orden, pero específicamente el método de Hume. Y por último, hemos efectuado el método de Runge-Kutta de cuarto orden, de cuarto orden. Y miren que los errores son menores. Ojo que con el mismo paso de 0,5, que de por sí ya es bastante amplio para ese intervalo de 0 a 2, si lo reducimos a un paso de 0,25 o 0,2, 0,1, estos errores pues van a ser pequeñísimos. ¿Ok? Van a ser pequeñísimos. Ok. eh, para culminar, tienen ustedes una actividad. Tienen ustedes una actividad que se trata de resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que representa esta ecuación diferencial? Representa la respuesta del flujo en un canal cuando se abre una compuerta. Es decir, eh, veamos aquí y tenemos un canal, una pendiente determinada. Aquí tenemos una compuerta, compuerta, compuerta. Y si esa compuerta se abre, aquí hay un flujo de agua y aquí sale el agua. ¿Ok? Entonces, si esa compuerta se abre intempestivamente, se abre, entonces este flujo va a ir creciendo, creciendo, creciendo en el tiempo hasta encontrar un valor determinado. Ese crecimiento
se expresa por esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, sería bueno que ustedes resuelvan esto utilizando, ya saben, tienen su cuenta activa de Notion. Con la IA van resolviendo cada uno de estos puntos que se les ha planteado. Resuelvan cada uno de estos puntos. Ok, solo para terminar. eh, muchas de las ingenierías tratan bastante con un complemento, un toolbox de MATLAB que se denomina el Simulink. Quizás varios de ustedes ya lo estén utilizando. Simulink es para analizar sistemas que se denominan o están expresados como una función de transferencia que está en el dominio de Laplace. Pero en realidad una ecuación diferencial que está en función del tiempo, se puede trasladar a una expresión en el dominio de Laplace o el dominio de la frecuencia. Entonces, al fin y al cabo, esa herramienta que es Simulink, que sirve para analizar sistemas, lo que está haciendo internamente es, como esto es el dominio de Laplace, que a la larga es una ecuación diferencial ordinaria, lo está resolviendo. Internamente está dando la solución numérica. Es decir, yo le pongo aquí lo que se denomina un scope, un graficador nada más. Es decir, que si tú le das clic a esto, te va a dar una gráfica, un eje X, un eje y te va a decir, bueno, la respuesta del sistema es así. Eso es una ecuación diferencial ordinaria. Y por lo tanto, él tiene su solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias que tiene MATLAB está configurado con OD 45. Y ese OD 45 se refiere al método Runge-Kutta de cuarto orden, combinado con el método Runge-Kutta de quinto orden, y una implementación, una mejora que lo que hace es que no importa, bueno, no es que no importe, sino que si tú varías el paso del tiempo, le amplías, no se pierda o no se incremente los errores, que siempre te dé errores mínimos para diversos pasos de tiempo. Eso se garantiza con con este método que es de MATLAB, el OD 45. Porque si no, de esta teoría, tú sabes que si el paso es grande, no obtienes la solución, no te aproximas a la solución exacta. Si el paso es muy grande, mira que no te aproximas, existe un error. Pero aquí lo que tú haces al incrementar ese paso es que consideras que esto es la solución exacta, solo que con puntos más holgados. Y eso en realidad es gracias a que tiene un solucionador que es OD 45. Hay otros más, pero el más común es OD 45. Ok, con esto creo que es suficiente por el día de hoy. Hemos logrado determinar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando métodos numéricos, método de Euler, método Runge-Kutta de segundo orden, método Runge-Kutta de cuarto orden. Con esto ustedes ya pueden desarrollar sus proyectos. Si están analizando ecuaciones diferenciales ordinarias en función del tiempo o problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias como formuladas como un problema de valor inicial, entonces esta teoría ya les sirve para
terminar su proyecto. Listo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Recuerdo una clase en el pro. Está bien. Tenía algunas dudas sobre el proyecto pro. Ok, entonces voy a finalizar esta grabación. Ok. Y finalizamos esta grabación. Profe, ¿qué temas vienen?